Bienvenidos. En este video se completa el cálculo de la respuesta en bajas frecuencias para los amplificadores bipolares. Análisis en bajas frecuencias. Recordando, en los videos anteriores de este capítulo se consideró un amplificador en la configuración emisor común, para el cual se obtuvo el circuito híbrido equivalente para el análisis de la respuesta en frecuencia del amplificador, y se separó el análisis para frecuencias intermedias, para bajas frecuencias y altas frecuencias. Continuamos en este video el análisis en bajas frecuencias. El circuito para bajas frecuencias para este amplificador es el que se muestra en la figura. Para capacitancia de emisor, considerando que la reactancia capacitiva de base tiende a 0 y la reactancia capacitiva de colector tiende a 0, se obtiene el circuito híbrido para el cálculo de la frecuencia de corte inferior determinada por la capacitancia de emisor. Considerando cortocircuito, la capacitancia de base y la capacitancia de colector, se obtiene el siguiente circuito. Para este circuito, RP es la resistencia equivalente del paralelo de RL con RC. Para determinar la frecuencia de corte inferior se utilizará el método reducido. Método reducido. Como se mencionó en el anterior video, para el método reducido se debe determinar la resistencia equivalente entre los terminales del capacitor de emisor. Para determinar la resistencia equivalente de Thevenin, seguimos el siguiente procedimiento. Si BI es igual a 0, se obtiene el circuito que se muestra en la figura. En este circuito denominamos RQ igual a la resistencia equivalente de RI en paralelo con RB. En este circuito no se puede determinar la resistencia equivalente entre A y B por simple observación, ya que el circuito de entrada y de salida no se encuentran separados, y debemos emplear el procedimiento que se sigue para determinar la resistencia equivalente cuando en un circuito existen fuentes controladas. Si redibujamos el circuito considerando los puntos A y B, que son los terminales del capacitor, se obtiene el circuito que se muestra en la figura. Y a continuación determinamos la impedancia equivalente entre A y B. Para determinar esta impedancia equivalente, seguimos el siguiente procedimiento. Entre A y B se conecta una fuente de tensión al cual le denominamos Bx, que generará la circulación de la corriente I de X. La impedancia equivalente entre A y B, al cual lo denominamos RCE, será igual a la relación del voltaje Bx y la corriente I de X. Si denominamos I1 a la corriente que circula en la resistencia de emisor e I2 a la corriente que circula entre Rpi y RQ, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, Ix será igual a I1 más I2 menos Gm por B. A esta ecuación denominamos ecuación 1. Por la ley de Ohm, I1 será igual a Bx dividido entre Re, e I2 será igual a Bx dividido entre Rpi más Rq. El voltaje B será igual a menos Rpi por I2. El signo negativo se debe a que I2 genera una caída de tensión con signo opuesto al de B. En esta ecuación reemplazamos el valor de I2. El voltaje B será igual a menos Rpi por Bx dividido entre Rpi más Rq. Reemplazando los valores de I1, I2 y B en la ecuación 1, Ix será igual a Bx dividido entre Re más Bx dividido entre Rpi más Rq más Gm por Rpi por Bx dividido entre Rpi más Rq. Si de esta ecuación despejamos la relación entre Bx e Ix, que será igual a RCE, que es igual a Bx sobre Ix, será igual a 1 dividido entre Re más 1 dividido entre Rpi más Rq más Gm por Rpi dividido entre Rpi más Rq. Operando, RCE será igual a Re por Rpi más Rq dividido entre Rpi más Rq más Re más Gm por Rpi por Re. Factorizando Re en el denominador, la resistencia equivalente entre A y B, al cual le denominamos R sub Ce, será igual a Re por Rpi más Rq dividido entre Rpi más Rq más Re por 1 más Gm por Rpi.
A continuación igualamos reactancia capacitiva igual a la resistencia equivalente y despejamos la frecuencia angular de corte inferior. Entonces 1 dividido entre W por CE, que es la reactancia capacitiva, será igual a RCE. Despejando la frecuencia angular de corte inferior, será igual a 1 dividido entre CE por RCE. Como WL es igual a 2pi por FL, de esta ecuación despejamos FL y FL será igual a 1 dividido entre 2pi RCE. Reemplazando el valor de RCE, la frecuencia de corte inferior será igual a 1 dividido entre 2pi por capacitancia de emisor, todo multiplicado por RE por RPi más RQ, dividido entre RPi más RQ más RE por 1 más GM por RPi, que es la frecuencia de corte inferior determinado por la capacitancia de emisor. Si recordamos, como RQ es el equivalente del paralelo de RI y RB, si reemplazamos este valor en la ecuación de FL, se obtiene la siguiente expresión para la frecuencia de corte inferior determinado por la capacitancia de emisor. Considerando la frecuencia de corte inferior determinada por la capacitancia de base, la frecuencia de corte inferior determinada por la capacitancia de colector y la frecuencia de corte inferior determinada por la capacitancia de emisor, para determinar la frecuencia de corte inferior del amplificador, se selecciona la frecuencia de corte de mayor valor, que generalmente en la mayoría de los casos está determinado por la capacitancia de emisor. Con lo que concluimos este video. Gracias.